hermana Roxana Kirby. Escucha a continuación Palabra de Dios. Bienvenidos al programa radial Jesús es Amor. Bendiciones a todos los que se han tomado el tiempo para sintonizarnos en esta mañana, agradeciendo a Dios en primer lugar por la oportunidad que se nos brinda y también a Radio Maranata por permitirnos estar en sintonía con cada uno de ustedes. En esta mañana te invitamos a que si tienes una Biblia en mano, nos acompañes a leer en el libro de San Juan. Vamos a estar leyendo San Juan 14, del 1 al 14. Y la palabra del Señor la leemos en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y nos dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores se hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Gloria a Dios. Oremos por esta palabra. Padre amado, en esta hora te damos gloria, te damos honra. Gracias, Señor, por permitirnos estar de nuevo reunidos, Señor, por medio de de la radio, Señor. Gracias por darnos esta palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla, pero sobre todo a ponerla en práctica. Padre amado, yo entiendo y reconozco que solo instrumento tuyo soy, porque sin ti nada somos, Señor. Sé tú hablando por medio de mi boca. Padre amado, gracias por ese privilegio que nos das. Gracias por permitir abrir nuestros ojos en esta mañana nuevamente. Así también echamos fuera toda obra del enemigo que quiere interferir en esta hora. A ti, el gran yo soy, sea toda la gloria y sea toda la honra. Mis amados, vemos en esta porción de la palabra como Jesús les habla a sus discípulos diciéndoles: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Jesús estaba ya en esas últimas horas antes de su crucifixión. Él ya había anunciado de su partida a sus discípulos. Y aquí estaba nuevamente hablando con ellos, explicándoles que Él es el único camino al Padre, que solamente Él puede llevarnos a ese lugar que se fue a preparar, como se los explicaba aquí a sus discípulos. No se turbe
vuestro corazón. No se angustien, no se preocupen, porque quizás todos los discípulos decían, ¿qué vamos a hacer ahora si tú te vas? Tú eres el que nos guías, tú eres el que nos exhorta, tú eres el que nos enseña, el que nos dice qué hacer y cómo hacerlo. Pero Jesús les decía, no se preocupen, solo cree en Dios. Así también creed en mí. Así hoy en día Él nos dice, si creéis en el Padre, también creéis en el Hijo, que son uno mismo. Creed que Jesús es el camino al Padre, el único camino que nos va a llevar a la vida eterna. No hay nadie más que Él, porque Él fue quien dio la vida por ti y por mí, como se los explicaba aquí a sus discípulos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Les decía, en la casa de su Padre hay muchas moradas, muchas habitaciones, un hogar para cada uno de nosotros. Él mismo le decía, si no fuese así, yo no se los diría. Pero yo tengo que irme para ir a preparar ese lugar, para tenerlo listo para ustedes, para cada uno de nosotros. Es por esa razón el Señor dio su vida por nosotros, porque Él fue a preparar ese lugar para que nosotros nos podamos gozar con Él en la vida eterna. Y si me fuere y os prepara lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor le decía, o donde Él fuera, ahí los iba a llevar a ellos también. Solo debemos de creer en nuestro Señor Jesucristo, porque Él todo lo que promete lo cumple. Aquí les decía que Él iba a regresar, o sea, Él iba a morir, pero Él resucitó, Él no se quedó en esa tumba está vacía. Él resucitó por ti, por mí, para que de esta manera nosotros podamos gozarnos en la vida eterna. Sabéis a dónde voy, sabéis el camino. El Señor Jesucristo había estado un tiempo de 3 años y medio con sus discípulos recorriendo todas aquellas ciudades de Israel, dando ese evangelio de salvación, y no solamente enseñando el evangelio, haciendo milagros, alimentando a miles. Y los discípulos fueron testigos de ellos, porque compartieron con Jesús todas esas cosas que Él hizo, la palabra que enseñó, los milagros que hizo. Ellos fueron testigos de su amor, de su poder, pero sin embargo, ellos mismos no habían reconocido quién en verdad es Jesús. Porque como le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Estando con Él, no se habían dado cuenta quién en verdad es el Señor Jesucristo. Y así muchas veces pasa hoy en día. Estamos en el Evangelio, estamos en la iglesia, decimos nuestro Dios Todopoderoso, pero en verdad no conocemos a fondo quién es Jesús de Nazaret, quién es el que dio la vida por nosotros. Por eso la importancia de tener esa comunicación más constante, de acercarnos más a Él para saber en verdad quién es Jesucristo, porque como Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No podemos tener salvación, no podemos tener esa vida eterna si no reconocemos que Jesús es el Hijo unigénito del Dios Todopoderoso, que solamente Él es el camino y la verdad a la vida. Porque como Él mismo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí, por medio de Él. Es que nosotros en aquel día vamos a ser salvos por medio de su amor y su misericordia, porque Él está ahí para nosotros. Él es
ese camino, Él es esa guía para que nosotros podamos llegar a la vida eterna. Es por eso la importancia de aprender a conocerle. Porque dice, si me conocéis también a mí, Padre, conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto, porque uno solo son. El Padre, aquel Padre, el Dios Todopoderoso, el que estuvo con nuestros antepasados en el Antiguo Testamento. Luego mandó a su Hijo unigénito Jesús. Y luego cuando Jesús partió al cielo con él, no nos dejó solos, porque nos dejó al Espíritu Santo. Y Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, uno son. Es por eso la importancia de leer las Escrituras, para aprender más de Él, para que nos dé esa revelación, para que nos enseñe a conocerle más, así como Él lo estaba haciendo con sus discípulos. Porque a pesar que los discípulos caminaron con Él, lo pudieron tocar, lo pudieron ver, lo pudieron abrazar, pero no se daban cuenta realmente quién era Jesús. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Cuando nosotros aprendemos a conocer a Jesús, también aprendemos a conocer al Padre, porque como les decía antes, unos son. Es por eso tenemos que nosotros leer más las Escrituras, estar en oración constante, para que de esta manera podamos acercarnos más a Él y podamos nosotros aprender y reconocer que el único camino a la vida eterna se llama Jesucristo, que no hay otro más que Él para que nos lleve a la vida eterna. Por eso tenemos que seguir adelante, buscando siempre de su presencia, para que también nosotros podamos enseñar a otros de lo que Jesús nos ha demostrado a nosotros, de lo que Él nos ha enseñado. Muchos, como les decía antes, dicen, yo sé quién es Dios, pero en verdad no le conocen. Nuestra fe tiene que crecer más, nuestra confianza en Él, esa confianza plena, saber que Él lo puede hacer todo, que sin Él nada somos. Pero sabe, hay otra cosa que me impresiona, que eso lo podemos leer en Mateo 16, del 13 al 17. Esa confesión de Pedro. Todos conocemos la historia de Pedro, que Pedro fue uno de los discípulos más allegados al Señor, que también en determinado momento lo negó 3 veces antes de la crucifixión de Cristo. Pero sin embargo, Pedro reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, como lo podemos ver aquí en Mateo 16, del 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A Pedro fue revelado que Jesús era ese Cristo, el Hijo del Dios viviente, que a pesar de que tanto tiempo andaban con él, muchos no se daban cuenta, porque todos en aquella región quizás esperaban al Salvador del mundo, al Rey de Reyes viniendo con aquella riqueza, naciendo en el mejor palacio, teniendo lo mejor de la época. Pero no,
Jesucristo vino de una manera sencilla, vino de una manera humilde, porque Él no nació en aquel castillo mejor de la época, no, Él nació en aquel pesebre, Él nació en un lugar humilde, sencillo. Por eso muchos no se daban cuenta que Él era el Rey de Reyes, el Hijo unigénito del Dios Todopoderoso, por su humildad, por su sencillez. Qué ejemplo el que el Señor nos da, qué ejemplo el que Jesús nos ha dejado en esta tierra para que nosotros sigamos sus pasos y de esta manera nosotros podamos ser salvos en aquel tiempo, porque como el Señor mismo dijo, yo me voy, pero me voy a prepararles ese lugar a vosotros, no los voy a dejar solos. Aquellos discípulos quizás estaban desesperados, viendo en todo aquello que estaban viviendo en ese tiempo en que se iba a acercar algo grande, algo que iba a cambiar sus vidas, esa crucifixión del Dios Todopoderoso, pero Jesús lo tenía todo preparado, todo listo. Él preparaba a sus discípulos para que pudieran seguir adelante, aunque Él físicamente ya no estuviera con ellos, pero nunca los ha dejado solos, porque así mandó al Espíritu Santo para que los guardara y los guiara, como de la misma manera hoy en día nosotros también tenemos el Espíritu Santo que nos guía, el Espíritu Santo que nos enseña, oh, el Espíritu Santo que siempre está con nosotros para ayudarnos, para corregirnos, porque Dios nos ama a todos y Él quiere que todos volvamos a ese lugar que Él ha preparado para cada uno de nosotros, pero depende de ti y de mí si vamos o no, si lo tomamos o lo dejamos. Ese camino que se llama Jesucristo. Por eso no dejes de buscar de su presencia, no dejes de buscar de su ayuda, porque Él es el único que puede instruirnos, enseñarnos y llevarnos a la vida eterna. Como dice en el 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él reconocía que a pesar de ser el Hijo unigénito de Dios, el Dios Todopoderoso, Él dependía de su Padre. Por eso Él siempre estaba en oración. Él siempre estaba buscando de su Padre. De esa misma manera, nosotros también debemos de buscar de Él. Debemos de buscar de nuestro Padre Celestial, porque solo no podemos. Y vemos cómo el Señor se manifiesta de una manera sobrenatural. Y sabemos que nosotros no podemos hacerlo solos, que Él es el que hace todo. Él solo quiere que tengamos un corazón dispuesto y Él hará el resto. Por eso, esos dones espirituales que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, nosotros debemos aprender a desenvolverlos, nosotros debemos aprender a conocerlos y el Señor hará el resto, porque nosotros sin Él nada podemos hacer. Una palabra, una obra, Él todo lo tiene, Él todo lo hace perfecto. Solo nosotros humillémonos ante Él, seamos obedientes y hagamos lo que a Él le agrada y Él se encargará del resto. Nosotros no somos buenos pecadores, nosotros no podemos hacer nada sin Él, es Él que lo hace. Por eso, si tú tienes un privilegio, si tienes un llamado, yo sé, muchas veces tenemos miedo, nos aterroriza hacerlo, pero solo pongámonos en las manos de Dios, porque Él hará el resto, como lo hizo con Moisés. Cuando lo mandó, Moisés dijo, pero Señor, yo no puedo hablar, yo hasta tartamudo soy. Pero el Señor miraba el corazón dispuesto. Por eso le mandó a su hermano Aarón para que lo ayudase. De esa misma manera nosotros también. Él quiere que nosotros le sirvamos, sirvámosle de corazón. Él hará el resto. Él así instruía a sus discípulos, les decía,
Yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, porque les voy a mandar al Espíritu Santo para que los instruya, para que los guíe y para que ustedes sigan ese legado que yo les dejo, lo que han aprendido, todo lo que han visto, lo que han sido testigos. Ahora les toca a ustedes llevar esa palabra de salvación. Ahora les toca a ustedes dar testimonio de lo que han visto, de lo que han vivido. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es por eso cuando nosotros todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el Señor provee, el Señor lo hace, esos milagros, todo lo que ahora en día vemos, eso, el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Vemos cómo los hombres son usados por Él, cómo ellos pueden liberar, ellos pueden poner esas manos, orar y esas personas sanan, pero no son ellos, es el Señor que lo hace, porque cuando nosotros lo pedimos en el nombre de Jesucristo, todo es hecho, como aquí Él se los dejó dicho a sus discípulos: pedid en mi nombre para glorificar al Padre y al Hijo. Amados, sigamos adelante, no nos demos por vencidos, busquemos más de su presencia, porque Jesús es el único camino al Padre, el camino a la verdad, a la vida eterna. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Mire qué promesas más hermosas las que el Señor nos ha dejado. Sigamos adelante. Estamos viviendo esos últimos tiempos donde todo se está cumpliendo. No permitamos ser engañados. Recordemos, el enemigo anda como león crujiente, tratando de devorarnos 24/7, esperando cualquier oportunidad que se le dé. No permitamos nosotros que Él tenga esa oportunidad para entrar a nuestras vidas. Es por eso la importancia de cuidar nuestra vida espiritual, de buscar más de la presencia del Señor, de cuidar de nuestra familia, cuidar de nuestros hijos, especialmente los niños, los jóvenes, que son el futuro de nuestra generación. Y es ahí donde el enemigo hoy en día está atacando más a los niños, a los jóvenes, porque él sabe perfectamente que ellos son la generación que sigue, para que ese evangelio no se termine, ese evangelio siga adelante, conociendo de nuestro Señor Todopoderoso. Y el enemigo quiere que todo eso nosotros lo perdamos, que ya no conozcan a Jesús como su único Salvador, que ya no reconozcamos a Jesús como el camino al Padre, pero no podemos permitir eso. Es por eso la importancia de seguir nosotros aprendiendo cada día más del Señor, porque así como Él instruyó a sus discípulos, de la misma manera hoy en día Él sigue instruyéndonos a nosotros. No nos demos por vencidos, sigamos adelante. Hay días que nos sentimos cansados, sentimos que ya no podemos más, pero pidámosle a Dios esas nuevas fuerzas para seguir adelante y haciendo la voluntad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que de esa manera nosotros podamos ser llamados a ese lugar que Él fue a preparar para cada uno de nosotros. Alabado sea su nombre. Gracias al Dios Todopoderoso, porque Él siempre está pendiente de nosotros para guardarnos, para cuidarnos. Así como sus discípulos también siguieron ese legado que les dejó. Quizá en aquel momento cuando anduvieron con Jesús, los discípulos no entendían exactamente lo que tenían que hacer. Quizá ni se habían dado cuenta que Jesús
Era el Hijo unigénito del Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos podían hablar con Él, tocarlo, abrazarlo, comieron con Él, fueron testigos de tantas cosas, pero algunos no se dieron cuenta o muchos no se dieron cuenta quién en verdad es Jesucristo. Pero también vemos cómo el Señor los dejó instruidos para que siguieran dando ese evangelio, y ellos lo extendieron hasta los confines de la tierra, porque hoy en día no hay lugar en esta tierra, en este mundo, que no se haya escuchado la palabra del Todopoderoso. Por eso no podemos decir, nosotros no hemos escuchado de Él, nosotros no sabíamos de Él, no sabemos qué pasó. No, hoy todos conocemos las escrituras, todos conocemos que hay un Dios todopoderoso que dio la vida por nosotros para el perdón de nuestros pecados, y que nosotros debemos seguir adelante y hacer su voluntad para que de esta manera nosotros podamos ser acreedores de la vida eterna, haciendo lo que a Dios le agrada, lo que Él nos mandó a hacer. Pero hoy en día la humanidad le ha dado la espalda, están haciendo lo que ellos quieren, ya no obedecen a la voluntad de Dios. Todo lo espiritual se está perdiendo. Están solo afanados en lo material, en lo de la tierra. No, lo más importante es nuestra vida espiritual, que debe de estar siempre sana, que debe de estar siempre activa. No permitamos que nuestra vida espiritual muera. Activémoslos a diario. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Estando en oración con el Señor, hablando todos los días, a todo momento con Él. Para de esta manera Él nos instruye, Él nos enseña de qué debemos hacer para poder nosotros seguir su ejemplo, porque sabemos y reconocemos que el único que puede llevarnos al Padre se llama Jesucristo. Y esto está escrito aquí en Juan 14, porque dice: Jesús, el camino al Padre. No hay otro más que Él que nos va a llevar a casa de nuevo. Así que sigamos adelante buscando de Él, de su presencia. Y si tú aún no le conoces, nunca es tarde. Pídele que perdone tus faltas y que escriba tu nombre en el libro de la vida, para que Él también sea tu guía y de esta manera tú puedas gozarte en la vida eterna. Sigamos adelante buscando de su presencia, llevando ese ejemplo que Él nos ha dejado. Seamos nosotros también, que ya le conocemos, ejemplo para otros. Enseñémoslo lo que Dios nos ha dado, lo que Él nos ha dejado, para que ese legado no se termine, sino que siga avanzando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que nunca se nos olvide que Jesús es el camino, la verdad, el camino al Padre. Padre amado, en esta hora te damos gloria, te damos honra. Gracias, Señor, porque tú siempre estás pendiente de nosotros, enseñándonos. Señor, purifica nuestra alma, purifica nuestro espíritu, para que sigamos nosotros buscando más de ti. Señor, te pido por la paz de tu pueblo de Israel. Te pido, Señor, por la paz del mundo entero, porque como está escrito, se oye de guerras y hay guerras, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Ayúdanos, Señor, a no ser engañados. Padre amado, si hay alguien que tiene necesidad de un milagro, que está enfermo, cualquier otra necesidad que tenga, en tus manos la ponemos, Señor. Tú conoces el anhelo del corazón de cada uno de nosotros, Padre amado, porque antes de que nosotros lo hablemos, tú ya lo conoces, Señor, pero a ti te agrada que nosotros hablemos contigo, así como dice: pedid y se os daréis en mi nombre. En el nombre de Jesucristo Todopoderoso te pedimos por la sanación de los enfermos, para que des fuerzas nuevas al que está caído, Señor. Sé tú obrando, Padre amado. Oh, sé tú guardando a las viudas, Señor, a los drogadictos. Ayúdales a salir de eso, Señor. Oh, Padre, te pido por los huérfanos, por
por el mundo entero, Padre amado. Gracias, Señor, porque tú siempre estás pendiente de nosotros. A ti, al gran yo soy, sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Pueblo de Dios, no nos demos por vencidos, sigamos adelante buscando más de su presencia. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga, y recordemos que el único que nos lleva a la vida eterna se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda la gloria y toda la honra para el gran yo soy. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. El Ministerio Evangelístico Jesús es Amor presentó el programa radial Jesús es Amor. Escúchenos en este mismo año y por esta emisora. Para oración y apoyo espiritual puede comunicarse al teléfono 678-848-8091 con mi hermana Roxana Kirby. Dios les bendiga.